Nuestra tercera, buenos días con todos, estamos entrando a nuestra tercera sesión que tiene que ver precisamente con todo lo que es el neuroaprendizaje, ¿no? Que estamos viendo ya desde la primera sesión con nuestros neurotransmisores, con la memoria y ahora en esta oportunidad con un tema muy interesante como empezábamos con esta música, ¿no? Del cantautor, del compositor y director Yanni, ¿no? Que les hablaba la vez pasada, que reúne a varias personalidades, así como los instrumentos, reúne a varios cantantes, a varios artistas, ¿no? De distintos países. O sea, esta orquesta es una fusión de muchos países, ¿no? Como algo similar a lo que hace nuestro cerebro, un conjunto de neuronas que tienen que caminar en sintonía. Muy bien, pero quisiera saber qué les pareció la sincronía de los instrumentos. ¿Cómo se dieron cuenta de cómo hablaba el saxo, cómo transmitía el violín, el cello, ¿no? ¿Alguna opinión, por favor, al respecto para comenzar? ¿Qué les pareció la música? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera hacernos algún hincapié al respecto? Y con esta frase que nos dice nuestro amigo Gardner, ¿no? Que precisamente la parte de la inteligencia emocional guarda mucha relación con la sintonía que tenemos, esa armonía que hay en nosotros, ¿no? Bien, ¿algún comentario? Acá, vibrante, emotivo, gracias Ivonne, calma, precisamente, ¿no? La música. Incluso hay investigaciones que hablan mucho con respecto a la música, musicoterapia, ¿no? Los psicólogos deben saber mucho más de esto, que por ejemplo, cuando tenemos niños o niñas o estudiantes con dificultades en el aprendizaje, los médicos suelen decir, en este caso los psicólogos, suelen decir que hay que despertarlos con música clásica, ¿no? Incluso aquellos que tienen el problema de la hipoacusia, leía un artículo de una tesis de que aquellos niños que tienen ese tipo de problemas es bueno ponerles la música clásica, ¿no? Un Vivaldi, eh, más o menos por ahí es la línea, ¿no? Entonces, precisamente compartimos con Cristina, compartimos con Ivonne ese mensaje que nos está mandando a través del chat. Sí, y efectivamente, precisamente estamos nosotros ahora viendo este tema que tiene que ver con las emociones. Muy bien, entonces para poder comenzar, vamos a solicitar un poquito de repente de repaso a manera de juego, y voy a pedirles acá en el chat del Zoom, estoy enviándoles un enlace, ¿ya? Les estoy enviando un enlace, por favor, ingresen ahí, y el que puede proyectar o la que puede proyectar es un trabajito en WordWall, ¿no? Entonces, quien desea participar, por favor, me dice, prende su micrófono, ya los micrófonos están activos, ¿correcto? Muy bien. ¿Quién desea participar? Aquí en el chat les estoy mandando una actividad. La herramienta que he utilizado es el WordWall, ¿no? ¿Alguien desea? Por favor, ¿se anima? ¿Alguien se anima a participar? A ver, estamos hoy día un poquito entrando después de una semana de relajo. ¿Alguien desearía participar con esta actividad del WordWall? ¿Sí? ¿No puede compartir? A ver, vamos a ver. A ver ahora, por favor. A ver ahora. Ya está. A ver, Renato, ¿puedes compartir ahora el WordWall, por favor? Ya te permití el compartir pantalla. A ver, un momento. Gracias, Renato, buenos días. Entonces, mientras Renato va compartiendo este pequeño juego, esta pequeña actividad lúdica que se hace a partir de la gamificación, va a abrir un poco lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Y que tiene que ver con el objetivo que vamos a desarrollar el día de hoy. No se olviden de que nuestras sesiones de clase de este curso no solamente es la cuestión de los cómo,
de los porqués, sino de los para qué, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre suelo darles la información con autores de primera mano, pero también, a su vez, compartiendo con ustedes posibles estrategias metodológicas que podemos utilizar en nuestras sesiones de aprendizaje para poder hacer más rica nuestra clase, para poder hacer más efectiva ese desarrollo cerebral, ese aprendizaje a partir de la neuroeducación. Bien, entonces ahí, por favor, a ver, Renato, ahora sí creo que ya entraste, ¿sí? Entonces, es una actividad en Gorwal que les animo. Disculpe, ¿podría volver a compartir el enlace? Claro que sí, claro que sí. Acá en el chat, ahí está la actividad. Muy bien, Renato. Ya, es una pequeña actividad que podemos utilizar nosotros un poco para rescatar los saberes previos de clases de sesiones pasadas o también para ver qué tanta información maneja en este caso, nuestra audiencia, ¿no? Y también este juego nos permite ver un poquito y evaluar esos temas tratados, ¿no? Muy bien, se trata entonces de la memoria. Vamos a ver, haces en iniciar, por favor, un clic ahí, exacto, muy bien. Lo que se trata es de llenar los cuadritos de acuerdo a los componentes que están, a los conceptos que tenemos al costado derecho, ¿no? Entonces, jalas nomás, arrastras. Según tú, Renato, ¿qué cosa será una memoria episódica? ¿Será aquella que almacena los recuerdos, la capacidad de almacenamiento, la información recibida? Entonces pones tu mouse y jalas. A ver, muy bien, ¿listo? Siguiente. ¿Ver? Correcto, entonces, miren, es simplemente un juego súper sencillo. La herramienta con la que estamos trabajando se llama Wordwall, es bastante intuitiva, no necesita ningún costo. Enviamos la respuesta y nos dice que está mal, pero hay una segunda oportunidad. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Ahí sale el taller de clasificación, ¿no? Entonces, a ver, volvemos a hacer. Y yo pensé que estaba correcto en todo. Así es, Renato. A veces suele pasar. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, esta actividad que estamos haciendo a manera de repaso, muchas gracias, Renato. Si te animas a hacerlo otra vez, lo haces, no hay ningún problema. Si No, alguien... de todas maneras, tengo que sacar buena nota. Correcto, sacar buena nota, ¿no? Entonces, miren, en ese ¿Podría darme sentido, una respuesta de este ejercicio? Porque me ya. parece que me sale cero también igual. A ver, Juan, vamos a ver, vamos a ver. Acá hay dos cosas, ¿no? Puede ser que de repente a ver, ¿puedes proyectar, Juan? No puedo proyectar, No pero lo me sale puedes. mal. ¿Ya? Sí, maestra, a mí también. De repente, no sé si es necesario aclarar conceptos porque a mí también me salió cero. Te salió O es que mal. realmente estoy A mal. ver, vamos a ver. Lo que está mal Ya, Sí, configurado, disculpen, creo pero que la sí. estará respuesta mal está bien. programada la respuesta. No La sé, respuesta también me está, sale mal. ya, a eso quería llegar. ¿Saben por qué le sale mal? A ver, ¿alguien me puede decir, por favor? ¿Por ¿No qué creen que le sale mal? estará mal programada la respuesta, profesora? Ya, esa es una posibilidad. Está mal programada la respuesta. Otra posibilidad, El tiempo que se dio, tal el vez. tiempo, correcto. Son dos posibilidades. Y una tercera posibilidad, Que si uno está correcto y otro no, y puede ser también que te marque, ¿no? Incorrecto, ¿no? correcto, correcto. Muy bien, mis queridos amigos, quiero comentarles que esto lo he hecho adrede. Lo he hecho adrede. Ah, Y vamos para a ver ver las nuestra reacciones. reacción. ¿Y por qué? Para ver mi reacción. Exacto, para ver la reacción. Muchas veces cuando nosotros hablamos de la situación emocional dentro del aula de clase, ¿no? Dentro de nuestra experiencia de clase, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa? Pasa de que a veces nosotros, en principio, como docentes, no damos la instrucción del caso, o sea, no damos la instrucción apropiada del caso, ¿no? Entonces, no es que nuestro estudiante no sepa, ¿correcto? O esté de repente nervioso, ¿no? ¿Correcto? Sino que muchas veces es la duda que tiene y hay muchas personas que obviamente son temerosas,
son un poco, digamos, sí, pues temerosas y no dicen, ¿no? No hablan y no dicen, explíqueme o vuelva a explicar. Por ejemplo, si en este caso, si Juan no hubiese dicho, maestra, de repente está mal configurado porque a mí también me sale mal, ¿yo qué hubiese hecho? Hubiese pasado. Ya en el proceso les hubiese dicho, ¿por qué no reclamaron? ¿Por qué no hicieron la observación? Esto en conclusión nos lleva a pensar que todo nuestro sistema educativo, ¿correcto? Durante muchísimo tiempo está preparado solamente para rescatar la parte cognitiva y no tenemos en cuenta esa parte emocional, que es el 80% de las bases sólidas que tenemos para un aprendizaje adecuado. Como nos decía Gardner, y comenzábamos al inicio de la clase, ¿no? Les decía, por ejemplo, les ponía esta música de Yanni, donde los instrumentos hablaban. El saxo le hacía la toma de posta al violín, el violín le hacía la toma de posta al piano, es decir, entre ellos, y cuando llega un momento en que la persona que toca el violín, ¿no? La persona que toca el violín, han visto su rostro, ¿correcto? Todos tocan así, sonrientes, alegres, ¿no? Tratando de expresar, como ahí nos decía Ivonne, nos decía Miriam, Gisela, nos decía, ¿no? Me causa paz, me causa calma, me causa asombro. Miren la música, la melodía, lo que produce en nuestra inteligencia emocional. Muy bien. Entonces, con ese preámbulo vamos a comenzar. Por si acaso el ejercicio que hizo Renato está bien, sino que lo voy a adecuar ahora, ¿no? En el Word, ¿correcto? Pero esta herramienta, como les repito, nos permite un poco generar estos saberes previos, de repente a manera de motivación, ¿no? Entonces acá les estoy presentando, esta es la herramienta denominada WordWall. Acá está, podemos observar aquí, por favor. Miren, ¿ven? Ahí está, estoy marcando con un cuadradito rojo, se escribe así, WordWall. Usted es bastante intuitivo, es una herramienta que incluso ustedes pueden programar sus tareas, pueden programar ejercicios a modo de gamificación, también pueden, es bonita la herramienta, incluso tiene para poder hacer programaciones ya predeterminadas, diseños predeterminados. Acá tienes para hacer crucigramas, puedes hacer sopa de letras, puedes hacer bingos educativos, puedes hacer también acá hay para hacer rompecabezas educativos, es una maravilla, ¿no? Es una herramienta que podemos utilizar a modo de actividad lúdica, de repente para poder, no se olviden, saberes previos, recuperar un poquito, hacer un feedback en la clase, o también de repente para relajar un poco al estudiante que viene tenso, ¿no? Porque también hay música que le puedes poner ahí. Entonces, de paso, va haciendo sus ejercicios, va haciendo y va escuchando su música de fondo, ¿no? Hay otro detalle también que decía por ahí, el tiempo, ¿correcto? El tiempo. Uno de las situaciones para nuestra inteligencia emocional que es generado por el estrés, ustedes saben, es factor tiempo, ¿no? A veces andamos tan apurados en la vida que no reparamos en los pequeños detalles. Y eso es lo importante, ¿no? Reparar en los pequeños detalles. Muy bien, entonces vamos a comenzar esta nuestra sesión. Voy a proyectarles un video, ¿de acuerdo? Que es un video para trabajar emociones. Pero mientras voy proyectando este video, quiero por favor que pensemos en cómo afecta la motivación emocional en este proceso de aprendizaje, ¿ya? ¿Cómo ustedes creen? Y vamos a socializar, por favor, micrófono abierto, también tenemos el chat del Zoom, por favor, con toda confianza, y si algo no quedó claro, no se olviden, siempre soy reiterativa, me interrumpen, me dicen, Alina, vuélvenos a explicar, no quedó claro esto, o de repente si hay alguna pregunta, ¿ok? Entonces, quiero que vayamos pensando en esta pregunta que les voy a poner a continuación en la pizarra, ¿sí? ¿Me dicen, por favor, si se puede ver la pizarra? ¿Sí? Correcto, gracias. Entonces, la pregunta es, vamos a observar un video y vamos a estar pensando
cómo la motivación, voy a ponerlo en mayúscula, cómo la motivación afecta, ¿no? Afecta, o de repente, sí, pues afecta directamente al aprendizaje. ¿Ya? Muy bien. Cada uno de repente por ahí tiene alguna experiencia, también nos puede compartir desde su experiencia cómo cree que esta motivación genera aprendizaje. O si no lo afecta, de repente alguien me dice, no, Alina, definitivamente no. Correcto, no concuerdo contigo. Muy bien, entonces vamos a ver este video. Es un cortometraje, ¿ok? Muy bien. Acá está. Quiero que observemos por favor cada detalle que se presenta en este pequeño video. Y acá hay dos personajes claves, el papá y el hijo, ¿ya? Quiero que observemos cómo vemos la figura de ese papá, ¿correcto? Que en alguna oportunidad fue niño, que en alguna oportunidad fue educado, ¿cierto? Y cómo transmite el mensaje emocional a su hijo, ¿ya? ¿Cómo transmite? Y su hijo, ¿qué le va pidiendo? Ese es el primer factor. El segundo factor es cómo ese niño se relaciona con la escuela, con el colegio, con sus maestros, ¿ok? Y cómo ese proceso emocional, ese proceso de motivación está yendo desde el papá, desde el rol que cumple el papá, desde el rol que cumple la escuela, el colegio, ¿correcto? Y desde el rol que está cumpliendo la sociedad. ¿Listo? Entonces, adelante con el video.
¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? Ya por el chat está ahí en los comentarios. Ajá. Buen día, maestra. Buen día, maestra, si me permite. Adelante. Muy interesante el video y nos muestra cómo una persona puede ir cargada de emociones, cargada de motivaciones, de conocimientos previos, ¿no? De repente muy poquito sobre algún tema, pero va con el entusiasmo a nosotros como maestros de repente, a nuestros estudiantes, a un aula de clases, y cuando no son tomadas en cuenta esas fortalezas, esos intereses, esas motivaciones, cómo estas van opacando esta situación va haciendo que la motivación de la persona se vaya opacando, ¿no? Y vemos cómo se va mimetizando con el color del padre desmotivado, con un trabajo rutinario, eh, y, y el niño tiene las habilidades, ¿no? Puede lograr lo que el maestro quiere, pero si es que se le abordara desde otro punto, desde otra actividad, podría potenciar más bien esa habilidad que el estudiante tiene, ¿no? Bueno, es lo que aprecio. Ajá, muy bien, has dicho una palabra clave. Ahora resumimos. Nancy, adelante con tu comentario, por favor. Sí, muy buenos días con todos. Muy interesante también el video, hay muchas cosas que rescatar. Entre ellas, considero de que en un aula nosotros vamos a encontrar un contexto diferente, porque cada ser es único, vamos a encontrar una diversidad de estudiantes, ¿no? Que tienen diferentes formas de aprender, como lo veíamos en la hojita, por ejemplo, le llama mucho la atención la música, ¿no? Y en la parte también que vamos a ver que vamos a encontrar también diverso, ¿no? Que vienen de diferentes contextos, diferentes etnias, y por ello también debemos ser muy observadores y debemos respetar a cada ser como único. Y con referente a lo del padre, también vemos acá que el padre, su motivación, ¿cuál es el padre? Todos los padres trabajamos por el bien de nuestros hijos, esa es nuestra motivación. Entonces hay que ver qué es lo que a la persona le interesa, ¿no? Conocerlo para de ahí poder trabajar, ¿no? Construir nuestras sesiones. Gracias. Correcto. Entre lo que ha dicho Mónica y lo que ha dicho Nancy, hay una verdad puntual, ¿correcto? Antes de cederle el pase a Juan. Dentro de lo que viene a ser esta motivación, esta inteligencia emocional, que a veces nosotros los docentes, los psicólogos, vemos un poco como la cuestión de que durante toda una vida, ¿no? Como decía Tonushi, nos han enseñado a nosotros, maestros del siglo XIX, con contenidos del siglo XX, ¿no? Estar preparados para estudiantes del siglo XXI, que ya están en otras. Y una de las grandes preocupaciones para el desarrollo de esta inteligencia emocional, de esta inteligencia social, era precisamente el despunte de lo que ha ocurrido ahora en el mundo a través de la inteligencia artificial, a través de las múltiples herramientas y recursos tecnológicos que lo tienen atrapado al estudiante, que lo tienen enganchado, ya sea con música, ya sea con colores. Y nosotros solamente hemos centrado la mirada, de repente, en ver cómo se está trabajando esta inteligencia emocional, esta inteligencia social desde nuestras aulas, pero a partir del estudiante. Pero ambas participaciones coinciden en que no solamente es la inteligencia del estudiante, es también la inteligencia de cómo el maestro está yendo a esa sesión de aprendizaje. Cómo ese docente, ese psicólogo, ese terapeuta está haciendo el rapport, está estableciendo la sinergia con esa persona, ¿no? Esa es una primera interrogante que la vamos a absolver ahora, ¿correcto? Adelante, Juan, te escuchamos. Bueno, todos buenos días nuevamente y pues manifestar que se ve en el padre una actitud de, obviamente, que él tiene una función por quien trabajar, pero el trabajo lo hace de manera mecánica, ¿no? De una manera muy monótona, ya lo han dicho también, que ya no tiene una pasión, sino que lo hace porque tiene que hacerlo. Y ver en el niño cómo él va
a aprender con esas ganas de querer hacer y desarrollar sus inteligencias que él tiene, y vemos dos actitudes. Una del maestro, en la que, pues, en vez de felicitarlo, le dice cómo tiene que hacer las cosas. ¿Cierto? ¿No? Así tiene que ser. Yo no pedí de esta manera, el primero, ¿no? El abecedario, le pone con dibujitos, y él quiere manifestar de esa forma, y es su forma de aprender. El maestro dice, no, yo no quiero así, quiero en letras. Va a Correcto. mostrarle a su papá con muchas ansias, y su papá lo recibe cansado, ¿no? Después de este agotador trabajo, y no ve esa muestra de afecto y esa muestra de alegría de haber hecho lo que el niño hizo. Y así lo vamos a convertir a este niño a uno más de todo el grupo de nuestra sociedad que tiene que trabajar porque tiene que ser así. ¿Cierto? Qué interesante, Juan. Muchas gracias. Efectivamente, vivimos con unos paradigmas, unos modelos preestablecidos que tiene que ser así. Cuando hacemos las programaciones curriculares, cuando hacemos de repente nuestras sesiones de aprendizaje, programamos de repente de tal manera que esas programaciones de contenidos no están atendiendo este punto importante como es la inteligencia emocional. El desarrollo de que tú llegues a tu sesión de aprendizaje y llegues así, contento, feliz, ¿ok? Y en nuestra sociedad, ¿qué es lo que nos enseña, no? Ustedes mismos de repente serán testigos de ello, levantan la manito de repente a esta pregunta, ¿no? Porque a mí también me hicieron muchas veces, o me dijeron esto, ¿no? Me dijeron, de la puerta para afuera, tus problemas personales. De la puerta para adentro, eres otra persona, ¿no? ¿Sí? ¿Nos dicen eso o no? ¿Nos dicen eso? Los Es una problemas de... gran falacia, una gran mentira. Una gran mentira. Una gran mentira. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a desdoblar. Yo desde la puerta de la puerta del colegio a la calle o de la puerta de mi centro de trabajo a la calle no soy Alina y dentro soy otra Alina. No me puedo desdoblar. No puedo ser como esa obra de Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que se desdobla, ¿correcto? Que se desdobla, no. Y nuestro sistema educativo y todo lo que nosotros compartimos como papá, como mamá, como hermanos, como sociedad misma, como educadores, hacemos que nuestra programación pase eso. Pase eso. Y programamos con ojos de un status quo que no se puede salir de la línea. Yo no puedo dibujar el abecedario poniéndole una flor. Yo no puedo dibujar de repente, cuando me dan las crayolas, me dan las témperas, yo no puedo hacer de repente mi creatividad, mi inspiración, porque me llamó la atención de repente la música. ¿Vieron cuando el niño dibuja el violín, ¿no? Porque eso es lo que le llama la atención. ¿Okay? Entonces, fíjense, miren, cómo nosotros desde nuestro día a día vamos generando una serie de componentes que no aprovechamos, estos neurotransmisores que veíamos en la clase sesión número 1, ¿no? Y que no aprovechamos de repente esa memoria semántica, esa memoria que trae los recuerdos, que trae los episodios, para hacer de nuestro aprendizaje un aprendizaje rico, exquisito, a gusto. Y por ahí les comento una anécdota. Bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo trabajaba en educación secundaria. Y un día, cuando estoy en mi clase con los chicos de quinto de secundaria, vinieron un grupo y me dijeron, profesora, ¿por qué nuestras clases no son como de educación inicial? Porque en educación inicial a los niños se les ve jugando, les hacen la recepción, traen dulces, están contentos, felices, los niños se la pasan jugando, ¿no? Miren esa reflexión, se la pasan jugando. Entonces, el tema es que en esta gamificación que ha aparecido, esta actividad lúdica, la música,
el arte, que muchas veces fue satanizado, por así decirlo, ¿no? La cuestión artística, no, la cuestión de la danza, no. Pero fíjense, les quiero comentar, antes de darle el paso a Lisette, de que en la Católica se encontró, por ejemplo, bueno, ha habido una tesis, y me parece súper interesante, de cómo enseñar la geometría a través de la danza. Por ejemplo. Sí, Lisette, ahora sí te escuchamos. Estaba levantando. Buenos días. Sí, Buenos días. señora. Pues es interesante ver también cómo donde está el músico, donde está la persona que está interpretando, tiene un color diferente. Se ve el color de la naturaleza. Entonces ahí nos dice también cómo ese mensaje, bueno, qué tanto me aporta la música en la vida y en el aprendizaje, ¿no? La música en la vida y el aprendizaje, cierto, cierto. Muy bien, entonces vamos nosotros al día de hoy a ver precisamente uno de los objetivos que tiene nuestra clase del día de hoy y que guarda relación con nuestra sesión 1 y nuestra sesión 2, es estas funciones neurocognitivas, ¿no? Cómo esta emoción, esta inteligencia emocional, esta inteligencia social se involucra en el aprendizaje. ¿Okay? Para esto, habíamos presentado inicialmente, habíamos iniciado para los participantes que no pudieron apreciar, a una orquesta, ¿no? De Yanni, ¿no? La vuelvo a anotar porque por ahí me están preguntando. Él se escribe así, Y-N y latín, Yanni, ¿no? ¿Cuál es lo impactante de esta orquesta? De que les decía que este director reúne a varias personalidades, a varios músicos de diferentes partes del mundo, ¿no? Y cada uno con su instrumento. Lo que veíamos ahí es cómo las personas se emocionan al momento. Algo más instrumento nativo. E instrumento nativo. Genial. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hay una fusión? ¿Qué pasaría, mis estimados amigos, si, por ejemplo, en esta orquesta la cuerda, la guitarra no estaría afinada? ¿Qué pasaría? ¿Habría un sonido desagradable o no? Un desastre en la armonía. ¿Se dan cuenta? Igual pasa con nuestras neuronas. Cuando esa sinapsis cognitiva, esa sinapsis de los conocimientos que nosotros transmitimos o damos o compartimos o socializamos con nuestro estudiante, no está en sintonía con esa sinapsis, con ese encuentro de esa neurona, de esa amígdala, vamos entrando un poquito ahí, ¿no? De esa corteza cerebral, cuando no hay esa unión, entonces ya saben lo que se produce, ¿correcto? Ya saben lo que se produce. Y el segundo video que observábamos era cómo afecta la motivación emocional, ¿no? En nuestro aprendizaje, en nuestro estudio, y ustedes me estaban dando ahí la respuesta, ¿no? Entonces, frente a esto, vamos a nosotros ahora, quisiera saber tu punto de vista. Miren, por favor, el chat. Les estoy alcanzando una herramienta que tiene que ver, es el Mentimeter. Por favor, contestamos ahí a manera para saber un poquito su opinión con respecto a, elige la alternativa que crees que influye más en el aprendizaje. La memoria, la emoción o la motivación. Entonces vamos escogiendo acá y vamos conversando un poquito con respecto a qué nos van diciendo los autores, ¿no? Ahí está, por favor, los que pueden entrar a través del enlace que les he enviado, si no, también pueden abren una pestaña de Google y ponen menti.com y utilizan este código que está aquí, que lo podemos visualizar, ¿de acuerdo? Que es el código un segundito, que es el 4765, ¿sí? 2985, ¿ya? Entonces ahí miren, ve, estamos haciendo la votación en cuanto a qué creen, según la apreciación, elige la alternativa que crees que influye más en el aprendizaje. ¿Ok? La emoción, la motivación, la memoria. Hasta más o menos el siglo XIX se daba una relevancia ya entrando al siglo XX, ¿no?
se hacía una relevancia de que lo importante en la formación de todo estudiante y de toda persona debería imperar la memoria, ¿no? La memoria. Por eso nuestros contenidos, nuestra evaluación, se volvieron contenidos repetitivos. Esa famosa frase que la letra entra con sangre, ¿no? O a cocachos aprendí mi labor de colegial, ¿ok? O de repente cuando íbamos a clase, ¿no? Te tienes que sentar de esta manera, te tienes que posicionar de esta manera y tienes que ver las cosas de esta forma. Entonces, habían personas, ¿no? Justamente desde la pedagogía de Pestalozzi, desde la pedagogía y muchos pedagogos más, ¿no? Que fueron un poquito cambiando el chip, cambiando un poquito la tónica de esto. Más adelante ya en el siglo XX, ¿no? Para entrar a nuestro siglo actual, se afirmaba de que la motivación era la base de todo aprendizaje. Porque decía, incluso se acuerdan de Bloom, del famoso Bloom que tiene sus verbos, que tiene su taxonomía, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los verbos a manera de modo indicativo, de modo también que nos decía infinitivo, ¿no? Qué cosa hay que enseñar, aprender, clasificar, ordenar, en fin, ¿no? Y por ahí ya aparecía Bloom con los verbos de aplica, evalúa, diseña, construye, yendo un poquito más, ¿no? Dándole un poquito más la relevancia a lo que viene a ser la motivación. Entonces, y por ahí aparece nuevamente Daniel Goleman, ¿no? Aparece también Gardner con sus famosas inteligencias múltiples, ¿ok? Donde ya nos habla un poco del rol de la emoción en el aprendizaje. ¿Eh? Entonces, donde incluso, acá hay una obra de repente, ¿no? Que calza mucho como anillo al dedo y que tiene que ver con el Principito de Antoine de Supéry, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Cómo es el panorama de esta obra? Es un niño que siempre hace un dibujo. Y el dibujo más o menos es de esta manera. Voy a dejar de proyectar mientras están ahí. Del elefante. Elefante, ¿no? Del elefante. Exacto. Hace un sombrero. ¿No? Es como un sombrero. Vamos a hacer, perfecto, muy bien, me ayudan. Entonces, ¿qué es lo que hace este niño? Hace lo siguiente. Traza una línea, ¿ok? Traza una línea y seguidamente de esa línea lo que hace es esto, ¿no? Él hace esto de aquí. ¿Ok? Entonces todo el mundo, él pregunta, ¿qué ves? Y todo el mundo le dice esa frase, es un elefante. ¿No? Le dicen, lo primero que le dicen que es un elefante. Donde está acá de repente la trompita, por acá debe estar el ojo, en fin. Otros le dicen que es un sombrero. Es un sombrero así medio tipo de charro, una cosa así, ¿no? Un sombrero alado. ¿Ok? Como este niño, todo el mundo le dice eso, él inicialmente quería ser un artista, pero a lo largo del proceso de su vida se convierte en piloto, en aviador. Entonces un día, cuando está en pleno viaje, cae a un desierto de un planeta, ¿ok? Y ahí se encuentra con un zorro, se encuentra con una rosa, ¿ok? Y se encuentra con un pequeñín que le llama el Principito. El Principito. El Principito. Y la pregunta del millón, ¿qué ves? Y es el único ser que le contesta que es una serpiente que se una serpiente que se devoró a un elefante. Correcto. Entonces, miren, quiero enganchar esto precisamente con la pregunta que hacíamos nosotros utilizando la herramienta del Mentimeter para ver que nosotros mismos de repente a lo largo de todo el proceso
pedagógico, a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda nuestra formación, miren cómo son los componentes que nosotros vamos aprendiendo. Presumiblemente, si nos hubiesen hecho esta pregunta mucho antes, esta barra de la memoria cobraría mayor relevancia. Pero miren, cómo nos vamos dando cuenta dentro de ese proceso que la motivación y la emoción van de la mano. ¿Ok? De tal manera que la persona que se siente emocionalmente satisfecha, feliz, va a ser un maestro, un docente, un psicólogo que se siente a gusto con lo que hace. ¿Y eso cómo lo llama la neurociencia? Lo llama compromiso, lo llama apasionamiento por lo que haces, lo llama sinergia. ¿Se dan cuenta? Y por otro lado, la motivación, claro que sí, porque si tú no tienes una meta, no tienes un fin en la mente, no tienes, digamos, una creencia en tus ideales, creencia, no tienes esa, de repente, esa fe, esa fuerza de voluntad, entonces somos como cadáveres andantes, ¿no? Una frase tan estricta que la decían por ahí. Y como dice nuestro amigo Paracelso, para cerrar esto, quien no conoce nada, no puede amar nada. Entonces es ese enamoramiento de las cosas que hacemos. Bien, entonces miren, ahí nos han contestado, ¿no? Han participado ahí, también algunos han participado por el chat. Y acá, por ejemplo, hay una... Claro, la emoción y la motivación son dos aspectos y factores importantes en el aprendizaje. Claro que sí, Willy. Claro que sí, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo contigo. Bien, entonces miren cómo nuestro proceso, nuestro feedback, de repente, y nuestra razón de ser, por así decirlo, está sujeto a ello, ¿no? Entonces voy a presentarles seguidamente acá está. Hay un mapa que nosotros le llamamos el mapa de las emociones. Por favor, observen bien este mapa de las emociones, ¿no? Y lo representan por colores, ¿correcto? Dentro de estos colores, el color bueno, colores saltantes, porque también hay un termómetro de las emociones que va graduando nuestros niveles desde la intensidad. A veces estamos bastante intensos, ¿no? Bastante intensos, o a veces también estamos digamos, con una serotonina elevada y estamos un poco deprimidos, a veces estamos con una full adrenalina y estamos, pero ¡ay!, ¿no? ¿Cuál adolescentes? No sé si ustedes se han percatado, por ejemplo, a veces los chicos, ¿no? Están felices, hoy día quieren cambiar el mundo, ¡ay! Y hay días que amanecen y están, hijo o hija, ¿no? ¿Qué pasa? Nada, ¿cierto? Entonces, miren cómo los neurotransmisores influyen bastante en este mapa de las emociones, ¿no? Que ha sido trabajado por muchos autores que los vamos a mencionar a continuación, pero sobre todo quiero rescatar a Daniel Goleman, ¿no? Que es el que rescata puntualmente esto y que tiene que ver con 3 componentes, ¿no? Que van a influenciar en el proceso de aprendizaje. Uno de ellos es la respiración. Respirar, ¿correcto? Respirar. Para poder alcanzar los espacios de frente a esa ansiedad, la tranquilidad, ¿de acuerdo? O frente de repente a esa felicidad sobrenatural, empezar a entrar a un plano neutro, ¿no? El equilibrio, ¿correcto? Y ese es el segundo proceso, el equilibrio. Mantener en equilibrio las situaciones, ¿ok? Mantener el fin en la mente. Obviamente van a haber nuestros altos y nuestras bajas, ¿correcto? Van a haber problemas, van a haber dificultades, pero es importante enseñar a las personas ese equilibrio emocional, poner en una balanza, ¿no? Como nos decía esta pequeña parábola, que llega una persona donde su maestro y le dice, maestro, quiero encontrar la felicidad, quiero encontrar el equilibrio en mi vida. Entonces el maestro le dice, mira, claro, ¿me puede enseñar? Claro que sí, te voy a enseñar. Pero para esto, quiero por favor que cojas este limón, le da un limón y le da una cuchara. Le dice, pone el limón en la cuchara y le dice, lleva este limón, ¿no?
sosteniendo la cuchara en tu boca y paséate por todo el recinto de mi reinado. Bueno, dice, no comprendía, ¿no? Qué raro, yo estoy viniendo en busca del equilibrio, de la felicidad, pero bueno, voy a hacer es lo que me manda el maestro. Por algo me está mandando. Pasó una media hora, vuelve y le dice, ya maestro, ¿ya has ido por todo el reinado? Sí, sí. ¿Has visto los jardines colgantes que tengo? No. ¿Has pasado, le dice, por esa estatua que tengo de maravillosa, le dice, donde representa la situación de los griegos? No. ¿Has pasado por la laguna? Sí, pero no he visto. Muy bien. Entonces la siguiente va a ser, portando la misma cuchara y el mismo limón, quiero que vuelvas a hacer el recorrido. Genial. Pasado media hora, 1 hora, 2 horas, después de 3 horas, vuelve, ¿no? El aprendiz ante el maestro y le dice, maestro, qué emocionante, ahora sí pude ver tus jardines colgantes, ahora sí pude ver, me enamoré de... Le empezó a contar con alegría, con emoción, todo lo que había visto en el reinado. Y el maestro le dice, ¿y la cuchara y el limón? No sé, lo perdí. Entonces tú venías, le dice, preguntándome acerca de cómo encontrar paz, cómo encontrar equilibrio. Ahora te digo que el equilibrio consiste en llevar la cuchara y el limón, pero no perder de vista el panorama. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta pequeña parábola? Precisamente es eso, ¿no? Mantener el equilibrio de nuestras emociones y reconocer que a mi clase, reconocer que en mi hogar, reconocer que en mi vida misma, yo soy un conjunto de emociones, soy un conjunto de iras, de miedos, de desprecio, de orgullo, ¿correcto? Pero lo importante es balancear ese equilibrio. ¿De acuerdo? Tener en cuenta ese equilibrio. Entonces, y eso nos habla este mapa. Quiero que reparen, por favor, en los colores y reparar un poquito en este mapa de las emociones para poder contestar y contestarnos a nosotros. Si desean, comparten, por favor. ¿Cómo reacciono ante las situaciones nuevas? Es la primera pregunta. ¿Cómo reacciono ante situaciones nuevas? ¿Cómo me presento ante situaciones nuevas? ¿Con enojo, con enfado, con ira, con alegría, con preocupación? Vayan anotando, por favor. Cuando tengo una situación nueva, un curso nuevo, un trabajo nuevo, o voy a conocer personas nuevas, ¿cómo es mi mapa de las emociones? ¿Cómo reacciono? ¿Reacciono con timidez? ¿Reacciono con emoción? ¿Reacciono con preocupación? ¿Cómo reacciono? ¿Sí? ¿Alguien que desee compartir? ¿Cómo es mi mapa? Bien, seguimos. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es, cuando te preocupa algo, ¿cómo reaccionas? ¿Qué color o qué emoción manifiestas? Cuando te preocupa algo, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas con ira? ¿Reaccionas con desprecio? ¿Reaccionas con temor? ¿Te paralizas? ¿Reaccionas de repente de una manera imprudente? ¿Correcto? Esa es la segunda pregunta, que tiene que ver con nuestro mapa de control de emociones. ¿Ok? Y la tercera pregunta es, ¿cómo reacciono por lo general cuando te sientes estresado? Cuando estamos estresados, que la mayoría a veces por el mismo tracking que tenemos del trabajo, la misma situación laboral, en fin, N preocupaciones, andamos muy estresados, ¿verdad? Andamos bastante estresados. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. Vamos a ver, ¿cómo reacciono
¿Qué tipo de emoción se presentan ante esas tres preguntas? Ante situaciones nuevas, ante los problemas de repente que tengo, ¿no? A situaciones nuevas, o cómo reacciono de repente ante ideas, ante propuestas. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tenemos nuestro mapa emocional. ¿Y por qué es importante hablar de este mapa emocional? Porque cuando veíamos el video inicialmente, veíamos que su mapa emocional del niño era un mapa de felicidad, era un mapa de alegría, de amor, ¿correcto? Pero en el caso del padre, veíamos un mapa de una persona muy ansiosa porque estaba mirando el reloj a qué hora salía, ¿cierto? A qué hora salía del trabajo. Y cuando se producía el encuentro con el niño, no había ese, digamos, esa alegría de encontrarse con su hijo y que su hijo le manifieste, ¿no? Cuando le enseñaba el dibujito, no había esa alegría, esa situación de decir qué bien. Nancy, te escuchamos. Sí, Nancy. Sí, buen día con todos. Bueno, con referente a la ruta del mapa que usted nos decía, cómo nosotros nos sentimos ante estas preguntas, yo podría decir que siempre, bueno, en mi caso, siempre se va a presentar el miedo, ¿no? Miedo a lo que uno no conoce, no sabe, porque es algo natural del ser humano. Pero después de ello, siempre en los momentos que he tenido, he mostrado ante las diferentes situaciones que se hayan presentado, porque sé que la felicidad, o sea, el ser feliz son momentos que va a ocurrir en nuestra vida, ¿no? Hay momentos, acciones que ocurren que nos da felicidad. ¿Miguel está acá? Y luego se va, pero siempre uno tiene que ser optimista. Eso es lo que me ha ayudado a mí a poder resolver mis situaciones, dificultades. Gracias. Gracias, Nancy. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Miren cómo el mapa de las emociones de Nancy se sintetiza en una sola palabra. Optimista. ¿Correcto? Entonces, nosotros cuando estemos en alguna situación determinada, nos dice acá justamente muchos neuropedagogos, neuropsicólogos, nos dicen que debemos encontrar un desfogue, ¿no? De ahí que se habla dentro de este mapa de las emociones, que toda persona, todo ser humano, aparte del trabajo que tiene que encontrar, por ejemplo, un apasionamiento en algo. Por ejemplo, ¿te gusta montar bicicleta? Hazlo. ¿Te gusta hacer deporte? Hazlo. ¿Te gusta hacer danza? Hazlo. ¿Te gusta cantar? Alina, yo canto hasta en la ducha. Genial, genial. Es parte de, ¿correcto? Entonces, y en nuestras sesiones de aprendizaje, ¿cómo se aplica esto dentro del proceso de motivación? Porque ya la motivación no es que cada 5 minutos, cada 3 minutos, no, esa motivación es constante. Incluso ese apasionamiento de lo que tú estás aprendiendo debe incluir la evaluación. Porque muchas veces a nosotros, ¿qué nos han enseñado? Que esta evaluación es traumatizante. Cuando nuestros estudiantes van a hacer, por ejemplo, estudiantes de cualquier grado, ¿no? De cualquier grado, incluso universitarios, ¿cómo van a dar sus exámenes? Tensos, ¿no? Con el ceño cejijuntos, preocupados. Hay algunos que les suda la mano, otros miran al techo, como buscando cuál Espíritu Santo que me dé la luminaria para responder el examen. ¿Se dan cuenta? Fíjense, miren cómo este mapa de las emociones nos puede dar respuestas de lo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes y de lo que nos hacemos a nosotros mismos. Bien, pasamos al termómetro de las emociones. Dentro del termómetro de las emociones, acá hay un autor que trabaja mucho también, que es Yogari, que trabaja con la ventana de Yogari. Los psicólogos conocen un poquito más de esto, pero quiero comentar que Yogari divide en una ventana, y que me parece súper interesante, y esta ventana aterriza precisamente en este termómetro, ¿no? Donde nos habla acerca de un aspecto puntual, de
cómo me veo, cómo me ven, cómo creo que me ven y cómo soy realmente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿y esto por qué, Alina, implica el termómetro? ¿Sí? Porque el color rojo, por ejemplo, marca nuestro estado de enojo, de furia, de cólera, de rabia, de intensidad. Y eso, mis estimados participantes, también se educa. También se educa en nuestra sesión de aprendizaje. ¿A través de qué voy a educar, Alina? Trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Ahí tú te vas a dar cuenta quién es el líder, cómo ese líder hace su proceso de ejecución, cómo es el líder o cómo ese equipo trabaja precisamente estableciendo las bases sólidas. Y ahí nos dicen un aspecto muy importante que hay que rescatar, mis estimados participantes, amigos y amigas, que es que este aprendizaje colaborativo, este aprendizaje en grupo, esta dinámica del FILICEP 6.6, que nos reunimos a través de nuestras sesiones de aprendizaje, formamos equipos de trabajo, la sugerencia es que tú no elijas el equipo, que ellos se busquen entre sí para que formen equipos de trabajo. De ahí ya estás empezando a generar esa química, ese mapa de las emociones. Por otro lado, es importante los acuerdos de convivencia, no reglas, acuerdos de convivencia, donde a cada equipo se le enseñe, se le muestre cuál es el acuerdo que debe tomar el equipo. Y frente al enojo, frente a que no trabajan, ahí tenemos que apuntar en ese termómetro de educar, de hablar con el estudiante, de conversar con el estudiante, de que te haga su reporte cada sesión de clase de cómo está yendo el equipo. Alina, pero yo soy profesora de inicial. ¿Ustedes creen que los niños no pueden hacer eso? No, los niños sí pueden hacer eso. Es más, los de inicial son los grandes filósofos del mundo, ¿no? Porque están constantemente, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Correcto? Fíjense, la zona naranja marca precisamente ese instante agitado, con temor o de perder el control. Lo que pasa, por ejemplo, con nuestros estudiantes cuando van a sustentar un examen, exponer un proyecto, ¿correcto? O hacer una exposición de repente de una feria. Acá es importante rescatar los estilos de aprendizaje. Tener en cuenta que en esa dinámica de grupo hay estilos de cómo aprenden nuestros estudiantes. Acá vamos a encontrar al estudiante que dibuja bien, vamos a encontrar al músico que le puede poner efectos musicales a la presentación, vamos a encontrar al estudiante que es, 100% visual, que nos va a ayudar a hacer los esquemas, a esquematizar a través de redes semánticas. Vamos a encontrar al estudiante que es auditivo, que de repente puede grabar audios, ¿no? Vamos a encontrar al estudiante kinestésico, que es el que está constantemente inquieto, ahí moviéndose por acá, por allá, ¿de acuerdo? Entonces, miren toda la gama que podemos encontrar y percibir a partir de este termómetro. Tenemos la zona amarilla. En la zona amarilla ya vemos que las emociones están un poco desde triste, ansioso, nervioso, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, una buena estrategia para poder ver acerca de estos neurotransmisores es irnos precisamente a esa dopamina que hablábamos, a esa serotonina, a esa adrenalina que tienen nuestros estudiantes, ¿correcto? Entonces, acá lo importante, por ejemplo, dentro de nuestra estrategia de aprendizaje, lo que podemos trabajar aquí es el diálogo, las historietas, las anécdotas, ¿correcto? ¿Y cómo vencer este estado ansioso de los niños? A través, por ejemplo, del trabajo en proyectos, ¿no? Trabajo en proyectos, trabajo en conjunto. Por eso dice, una pena entre dos es menos atroz, ¿ok? Miren,
En la zona verde encontramos la parte de la inseguridad, la imprudencia de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar desde nuestros espacios de sesiones de aprendizaje este termómetro, ¿no? ¿Cómo graduar? Dándole responsabilidad a nuestros estudiantes, diciéndoles que sí se puede, porque a veces, por inseguro, no se atreve a decir o no se atreve a dar un paso adelante. Entonces acá una estrategia muy simpática es el juego de roles. El juego de roles. Invertir los roles. ¿De acuerdo? Otra estrategia muy importante que funciona en esta zona es lo que hemos escuchado del aula inversa, por ejemplo. O el flip classroom, ¿no? Que es todo lo que aprendes afuera, traerlo a clase. Y todo lo que aprendes en clase, llevarlo afuera. Nada más. Así de sencillo. Así de sencillo. Les cuento que el otro día estaba haciendo compras y se acercan dos pequeños más o menos de la edad de 9, 10 años. Y me dicen, disculpe, buenos días, somos del colegio X y queremos hacerle una encuesta. ¿Nos permitiría parte de su tiempo? Me encantó, me encantó. Y la pregunta era, y le digo, ¿y qué están investigando? Le digo, me parece súper interesante. Nosotros tenemos un proyecto acerca de jugos naturales y jugos, me dice, que son con componentes químicos. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la diferencia? Fue una conversa, mis estimados amigos, amigas, que realmente quedé emocionalmente impactada, ¿no? Miren, y ese profesor y esa profesora, ¿qué estaba trabajando? Su zona verde. Estaba venciendo las inseguridades de estos chicos, ¿cierto? En cuanto a la zona azul, el calmado y el feliz es, dentro de nuestra estrategia de aprendizaje, es poder nuclear todas las preguntas a través de lo que nosotros le llamamos las técnicas del caso, por ejemplo, de que los niños hagan proyectos, por ejemplo, también trabajar con las loncheras, ¿no? Porque también ahí juega un rol importante el alimento que consumen nuestros estudiantes dentro de esos espacios que tenemos de recreo, de recreación, o los famosos breaks que llamamos, ¿correcto? Bien, entonces, con esto vamos a irnos a la siguiente pregunta. Tenemos ahí los colores, tenemos el color rojo, tenemos el color naranja, ya sabemos qué es el color amarillo, el color verde, el color azul. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera las emociones positivas y negativas pueden influir en la memoria y pueden retener esa información? A ver, alguien por favor que me pueda contestar. ¿De qué manera creen ustedes que estas emociones positivas que tenemos pueden influir, positivas o negativas, pueden influir en la memoria o en la retención de la misma? A ver, ¿quién se anima a contestar? Miguel, adelante. ¿Te escuchamos, Miguel? ¿Prendes tu micrófono? Hola, buenos días, Alina. ¿Me Buenos escucháis? días, Miguel. Hola, ¿qué tal? Ya estaba extrañando tu participación, te cuento. Hombre, que aquí estamos. Pensé y dije, ¿dónde está Miguel? No, sí estoy aprendiendo un poquillo más, aunque ya lo he llevado en la universidad, pero vamos, esto es interesante, Alina, y tú eres muy precisa y muy concisa. Ojalá se encontrara gente aquí que lo enseñara y lo explicara como tú, ¿vale? Porque es que mucha gente se encuentra con cada tío, con cada tía, pero vamos, ese es en otro programa, ¿vale? A ver, vamos a ver. Alina, el termómetro está interesante porque es que, claro, los seres humanos siempre reaccionamos de diferente modelo y forma de acuerdo al contexto de cada entorno, ¿vale? Entonces, yo diría, ¿de qué manera las emociones positivas y negativas pueden influir en la memoria y retener la información? Vamos a ver, yo creo, en primera línea, por experiencia, creo que la persona se bloquea, ¿no?
Hay muchas personas que se bloquean, vienen a la consulta y que es que me dicen una cosa y yo, claro, no todas, algunas con asombro, algunas se bloquean, algunos se ponen entre blanco y negro, otros se ponen les produce mucha ansiedad, ¿no? Y bueno, esa es mi apreciación en la primera. ¿Queréis que dé la segunda? Sí, 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 claro que sí, Vale. claro que sí. Vale, ¿qué estrategias se pueden utilizar para fomentar un ambiente emocionalmente seguro y positivo en el aula? Yo creo que eso depende ya mucho del docente, ¿vale? Porque que es que, claro, si viene un docente que está apagado, no está espabilado, no espabila y tal cual, vamos, eso los niños, los críos que son las esponjitas, lo van a absorber y se van a dar cuenta. Y eso influye mucho, claro, porque influye en el estado emocional de cada niño, ¿no? Porque a veces, claro, que es que ahí viene cuando vamos a ver, no se extiende el puente que se llama empatía, ¿no? Empatía, exacto. Entonces, mientras que el docente viene, recuerdo yo mucho cuando daba una clase para chicos con hipoacusia, por no decir sordos, ¿no? Me vieron todo y no, yo me movía del aula de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y vamos, que los chicos no me quitaban la mirada de encima. Entonces yo, al terminar la clase, llamo a uno de ellos y le pregunto, oye, ¿por qué estos me han estado mirando? ¿No? Lo que pasa, Miguel, es que habéis venido con la misma ropa de ayer. Y lo primero que ellos piensan es de que no habéis ido a tu casa. Uy, de veras, uy, madre mía de mi arma, decía yo, ¿no? De veras, de veras, de veras. Que es que yo no, como dicen ustedes, yo no lo había parado, ¿no? Pero luego me fui dando cuenta, es de veras, es de veras, es de veras, ¿no? Y luego, pues claro, en otra clase de danza, con chicos con hipoacusia, yo me preguntaba, pero ¿estos cómo van a bailar? Y hay una respuesta bien clara, de los niños aprendí. ¿De qué manera? Porque ellos me enseñaron a bailar. Claro, ellos no tienen audición, mucho menos el lenguaje, pero cómo escuchan la música por las ondas sonoras de los pies. Y comenzamos a bailar y me enseñaron, ¿no? Entonces, por eso siempre yo digo, ¿no? De los niños aprendí. ¿Vale? Entonces, todo entra por las emociones, tanto físicas, verbalmente, visualmente, emocionalmente, ¿no? Claro, dependiendo, el que quiera ver, ¿no? El que quiera ver, el que quiere entender, ¿no? Dependiendo, ¿vale? Muchas gracias, Miguel. Sí, pues eso, vale. Muchas gracias por la Vale, participación. venga. Y ya sabías mi extrañeza, ¿no? Vale, Y eso, muchas gracias. y eso es lo que pasa en nuestras sesiones de clase, ¿verdad? Encontramos chicos, chicas, estudiantes, ¿no? Que a veces son los que participan en clase constantemente. Están participando y están interviniendo y a veces nosotros decimos, queremos que toda la clase, todos sean participativos, pero no, hay que respetar los estilos, los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Y frente a esta situación que nos planteaba Miguel, también no hay que olvidar que dentro de lo que es la neurociencia, hablamos mucho, por ejemplo, de la neurogénesis, que de repente si en nuestra sinapsis que hay en neuronas, de repente no podemos concatenar la A con la B, pero pueden haber otras, la C y la D, ¿no? Y fácilmente se puede dar esa sinapsis, ¿correcto? Y quiero, tomando lo que nos ha contado Miguel y las respuestas que nos ha socializado, les quiero contar la historia de Alina, ¿correcto? Que Alina es una niña muy locuaz, le gusta mucho la pintura y un día Alina llega a clase y la maestra le dice, vamos a pintar, escojan la crayola que más les gusta. Y Alina va corriendo y escoge la crayola de color negro. La profesora mira y ve que Alina no escoge solamente una sola crayola, sino que coge las 10 crayolas negras. Y le va donde su profesora y le pide 50 hojas bond. Cosa que la profesora repara y le dice,
Alice o Alinita, ¿qué vas a dibujar? Y Alina le responde, voy a hacer el dibujo porque tú has dicho de que dibujemos el animal que más nos gusta, ¿no? Perfecto. Alina se sienta en un costado y empieza una hoja bond a pintar, la segunda, y así sucesivamente, todas pintadas de negro. La profesora, preocupadísima, ¿qué es lo primero que piensa de Alina? Comentarios, por favor. 50 hojas bond pintadas de color negro. ¿Qué es lo primero que le llama la atención a la profesora? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Por qué, verdad? Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Alina de repente tiene un problema. Y la profesora se acerca y le dice, le pregunta a su auxiliar, y su auxiliar le dice, lo que pasa, maestra, es de que yo he visto a sus padres de Alina discutiendo. Ah, entonces de repente Alina está percibiendo, ¿no? El problema de sus padres. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la profesora? ¿De acuerdo? Cita a los padres de familia de Alina, ¿no? Antes de ir donde el psicólogo o psicóloga del colegio, ¿correcto? Cita a los padres de Alina. Vienen los padres de Alina y les dice, bueno, señor, señora, realmente estoy muy preocupada, ¿no? ¿Por qué? Porque he mandado a hacer un dibujo del animal que más les gusta, ¿no? Del animalito que más les gusta o que más les encanta, les llama la atención. Y Alina ha cogido 50 hojas bond, ha cogido 10 crayolas de color negro y las ha pintado y está acá. Y la pregunta del millón del papá, ¿no? Y le pregunta y le dice, profesora, ¿y usted le ha preguntado a mi hija ¿por qué las 10 crayolas o qué cosa quiso dibujar o representar en esas hojas? Y la respuesta, no, bueno, no señor, no le pregunté. ¿Correcto? La mamá le dice, y usted le dice al momento de que dijo que los niños dibujasen, ¿se ha percatado de si mi hija estuvo haciendo algo fuera de lo común? Ay, no señora, la verdad que no. Entonces, ¿por qué no la llamamos para aclarar este asunto? ¿Ok? Llaman a Lina, entra feliz y contenta y alegre por ver a sus papás. Papito, mamita, hola hijita. Hijita, tu maestra nos ha dicho de que has dibujado, has hecho un dibujo interesante, bonito, ¿eh? Vienen las palabras ahí, con afán motivador, con ese afán empático, ¿no? Y le dice, sí, papi, ¿y qué cosas has dibujado, hijita? Entonces, coge las 50 hojas bond, las ubica y dice, he hecho un rompecabezas. ¡Oh! ¿Rompecabezas de qué? Porque mi animal favorito es la ballena. ¿Correcto? ¿Qué les quiero representar con este pequeño ejemplo a manera de anécdota? De que muchas veces los educadores, a veces cuando queremos abordar las emociones de los estudiantes, no tomamos en cuenta esa palabrita, la percepción. ¿Correcto? O creemos que ya se supone que el estudiante ya sabe, ¿no? Creemos o suponemos que ya sabe la persona y no reparamos en la comprensión de sus saberes, de su estilo de aprendizaje, o de repente a veces pasa lo que pasó en el WordWall, que la información está dada equivocadamente para ver si ellos se dan cuenta o no se dan cuenta, o para ver su reacción. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un detalle muy importante con respecto al termómetro. Y es importante. Sí, Delia, te escucho. Adelante, Delia. Hola. Hola, Delia. Buen día.
Buenos días. Sí, te escuchamos. Sí, ¿Tienes problema de...? una anécdota. Sí. No, ¿me escuchan, verdad? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿No me escuchan? Ah, Sí, ya, perdón, sí, perdón, ahora disculpen. sí, ahora sí, ahora Igualmente. sí, ahora sí. Ah, ok. Listo. Delia, hola. Parece que tiene problemas de conectividad. La estaba escuchando, pero parece que la sacó el Zoom. Bueno, entonces, Adelia nos estaba contando una anécdota, pero se quedó al inicio también, pero precisamente la anécdota está relacionada con esta cuestión del rol que cumplimos los educadores dentro de esa parte emocional que desarrollamos con nuestros estudiantes, ¿ok? Bien, y acá quiero, por favor, compartir con ustedes un video corto de una, por favor, les he puesto también en el Classroom, mírenla, es una psicopedagoga, escritora, Begoña Ibarrola, que tiene buenos artículos con respecto a cómo educar las emociones en el aula, de cómo trabajar estas emociones en el aula. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no. Que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña. Ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Y luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante, porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de 1 más 1 más 1, no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho
yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿y para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presto atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia. El aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Perfecto. Muy bien, William, antes de las reflexiones, adelante, te escuchamos. ¿Sí, William? Buenos días, maestra Alina. Sí, al inicio, antes de que empezara el video, mencionó de que la doctora que acaba de hablar tiene varios artículos. ¿Dónde podemos encontrar sus artículos? En Classroom les he puesto ahí. Les he puesto un video adicional sobre esto de las aulas emocionalmente, cómo trabajar ese proceso emocional en aula. También les he puesto 2 artículos. Ahí Ok, encuentran. gracias. Sí, ahí encuentran. Profesor. Sí, dime. Disculpe, no lo ubico la manito para levantar y disculpe por ingresar así. No te preocupes. Adelante, Willy. Sí, te escuchamos. Estoy en total desacuerdo con aquella docente y con lo que usted dice también. ¿Ya? Que la motivación va junto a la emoción. ¿Ya? Eso sí, eso ya va a funcionar cuando el estudiante ya agarró, ya entró. Yo soy docente de colegio público. ¿Ya? Donde inunda la pobreza, tanto la pobreza familiar, la pobreza económica, la pobreza en valores, en educación y todo. Y yo no estoy de acuerdo con lo que usted o acá los especialistas o la neurociencia dice que la motivación va al lado de la emoción. No. Para mí, de mi experiencia en estos 22 años en el Magisterio Nacional, educación pública, yo no soy de privado, donde vienen jóvenes ya predispuestos, bien alimentados, de repente con situaciones emocionales más estables. No. Yo, desde mi punto de vista, y está en elaboración mi libro, es el motor que tiene el ser humano. Para usted, su motor de usted es su pareja, es su esposo. Para mí es mi esposa. ¿Ya? En un segundo plano están nuestros hijos. Para el hijo, su motor son sus padres. Correcto. Eso es lo que motiva. Y cuando viene un joven, un niño, una jovencita al colegio, a la escuela, con esa motivación presto, todo aprendizaje se da. O sea que para ti, mi estimado William, la motivación la trae desde casa. La motivación tiene que venir desde ahí. Si viene un muchacho mal, si usted se ha peleado con su esposo hoy día y viene a darnos estas reflexiones, estos alcances de su estudio, lo dará con el 100%, lo va a dar. Entonces, de repente en su cabeza y usted está William, con eso.
Eso es mi William. punto de vista, Sí, maestra Lina. William, una pregunta, ¿no? Y las personas que no tenemos esposo, que no tenemos hijos, entonces no tenemos motivación en la vida. No. Desde cuando uno tiene familia, su motivación está con las personas con quien compartimos. Puede ser nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestra hermana, nuestro hermano, que nos da ese apoyo emocional y se enlaza unos lazos de amistad, de amor, de cariño, de estimación y respeto. Muy bien. No necesariamente. Por ejemplo, yo soy separado, divorciado. No tengo pareja, pero mi motor, mi emoción son mis hijos. Correcto. Eso es. ¿Con quién compartes tu vida, tu hogar? Tu hogar debería ser un ambiente de cariño, de amor, de tranquilidad, de paz. Y cuando yo salgo a la calle, hasta al perrito le saludo, hasta le sonrío de repente a personas que no conozco. Pero todo nace de esa motivación que le llamamos motor. ¿Quién te activa el motor? A eso voy, maestra. Ya, perfecto, muy bien. Estamos en unos espacios donde podemos manifestar nuestros puntos de vista, pero a todo lo que nos ha dicho nuestro estimado Willy, voy a contestar con una parábola también, ¿no? Para que quede también en nuestros demás participantes, ¿ok? Este punto de vista, ¿no? Y voy a luego relacionar con lo que nos ha dicho Willy y con lo que estamos trabajando a nivel de la motivación, de la emoción, de la inteligencia emocional y la inteligencia social de cómo debemos de desarrollar en nuestras aulas, ¿no? Que no solamente lo dice Alina Arroyo, sino muchos especialistas, muchos neuropedagogos y neuroeducadores, ¿correcto? Y se trataba de un neurólogo, de la conversación entre un neurólogo y la conversación de un astrólogo. Y el punto de partida era sobre la existencia de Dios. Y el neurólogo le decía, el astrólogo le decía, oye hermano, todo el mundo habla que Dios existe. Sin embargo, mira, yo tengo 50 años de vida y nunca lo he visto a Dios. Llevo 20 años viajando al espacio y nunca he visto a Dios. Por lo tanto, yo no creo que exista Dios. Y el neurólogo le responde, oye, mira, hermano, qué curioso. Precisamente yo soy neurólogo, llevo años operando el cerebro, pero nunca he visto el pensamiento. Son dos ideas que podemos tener generadas por nuestros puntos de vista, ¿ok? Por la forma de cómo concebimos y cómo percibimos las ideas, ¿ok? En esto de la inteligencia emocional, hay muchos factores que independientemente de ser de colegios particulares, estatales, o ser maestros de campo, o ser personas que estamos casadas, tenemos a nuestros padres vivos, obviamente todos tenemos un motivo. Lo que se está pretendiendo a través de este tema es precisamente el rol importante que cumple el docente en la formación de esa inteligencia emocional, de esa inteligencia social de nuestros estudiantes. Como nos decía Ibarrola, ¿cómo motivamos? ¿Cómo generamos que ese aprendizaje sea agradable a nuestros estudiantes, independientemente en el espacio que estemos? ¿Correcto? ¿Cómo fluimos? ¿Cómo logramos que estos estudiantes tengan ese respaldo científico de encontrar esa razón, ese motor que nos dice nuestro estimado Will? ¿Correcto? ¿Cómo generamos eso? Entonces aquí, yendo un poco a esta y conceptualizando ya los conceptos, las emociones, como nos decía Ibarrola, y muchos psicopedagogos más, Gardner, responden a estímulos internos y externos que tienen ese componente subjetivo. De ahí que te puede agradar o no te puede agradar la persona, o como lo que le pasó a Miguel, que lo miraban, has venido con la misma ropa. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Ok? En cuanto al aprendizaje, ese adquirir conocimientos y habilidades y comprensión de experiencias y de interacción con tu entorno,
permite que tú hagas actividades conscientes y actividades inconscientes, donde estas emociones juegan un rol importantísimo. Y acá nadie tiene que ser, digamos, persona investigadora, qué sé yo, para saber eso, porque nosotros lo sabemos desde nuestras aulas. ¿De acuerdo? Y dentro de los sistemas cognitivos, este procesamiento de redes que permiten pensar, razonar, resolver problemas, ¿no? Procesos que nos ayudan a tomar decisiones, procesos que nos ayudan a encontrar esa atención, esa memoria de la que hablábamos sesiones pasadas, ¿no? Y acá quiero reparar, por ejemplo, en algunas estrategias que nos van a permitir, por ejemplo, ayudarnos, que ya les he estado compartiendo en el proceso, una que es la memoria y retención, otra la toma de decisiones, otra el procesamiento del cognitivo, interacción social, que se da a través de este conjunto de emociones que están intrínsecamente relacionadas con el aprendizaje. Por si acaso, el PowerPoint, las lecturas, todo está en el Classroom para que ustedes puedan revisar. Incluso hay papers que les estoy colocando ahí para que ustedes tengan mayor cobertura. La amígdala, como proceso, como estructura clave para el cerebro, desempeña el rol importante. ¿Y cómo ayuda esta amígdala en este proceso emocional y este proceso de enganchamiento con este aprendizaje? Activando respuestas emocionales, logrando activar la memoria, regulando nuestro aprendizaje a través de esas respuestas emocionales. Tenemos también el hipocampo, que es una estructura cerebral crucial para lo que es la memoria. Esa memoria semántica que a través del recuerdo juega un rol importante también dentro del aprendizaje, que permite ese recuerdo, permite que se modulen esas experiencias y permite que se logre regular ese miedo, esa ansiedad de nuestros estudiantes, ese motor, ¿no? Esa motivación. ¿Ok? Luego tenemos la corteza prefrontal, que está relacionada con la regulación emocional a nivel de la toma de decisiones y a nivel del autocontrol y las consecuencias de las acciones. Regulándolas, suprimiendo de repente algunos impulsos, tomando decisiones estando bien informados y logrando esta conducta social y esta comprensión emocional. En resumen, podemos manifestar entonces de que este proceso de toda esta interacción está intrínsecamente relacionada con el aprendizaje, ¿no? ¿Y qué nos compete a nosotros los educadores? Precisamente apreciar, reconocer y entender cómo estas emociones influyen para la adquisición de estos nuevos conocimientos y para que así nosotros podamos aprovechar todo este conjunto de experiencias para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Finalmente, eso es lo que se desea. Mis estimados amigos, acá voy a dejar, amigos y amigas, colegas, voy a dejar la práctica que corresponde al día de hoy, ¿de acuerdo? Que está en el chat, o también pueden entrar a Classroom y contestar esa práctica que está programada para 10 minutos. ¿Sí? Entonces, va a estar abierto, son 9:45, la vamos a dejar abierta hasta las 10 de la mañana. Ahí tienen también el material, les voy a enseñar, me están volviendo a preguntar, con todo gusto, ¿sí? Miren, si nosotros entramos a la plataforma Classroom, ¿de acuerdo? Ahí podemos encontrar las funciones neurocognitivas, lo que hemos hablado el día de hoy, lo que hemos charlado acerca de las emociones, acerca de este mapa de las emociones, acerca del termómetro de las emociones y cómo enganchan en situaciones de aprendizaje. Les he puesto un material complementario también ahí, ¿no? Incluyendo los mapas, incluyendo el termómetro. También les he puesto aquí de la inteligencia emocional, los papers de lo que les estaba hablando y de la doctora Ibarrola, ¿no? Acerca que nos habla de cómo trabajar esa motivación, esa parte emocional desde el aula, desde nuestro día a día.
¿Listo? Y luego el PowerPoint, donde están las funciones neurocognitivas, donde estoy compartiendo también ahí una serie de estrategias metodológicas que ustedes pueden trabajar en el aula para seguir repotenciando este aspecto, ¿no? Acá de repente les comparto ya para terminar una serie de estrategias metodológicas que podemos trabajar en el aula. A lo largo de la semana han estado escribiendo varias personas a través del Classroom y me han estado haciendo llegar, Alina, por favor, compártenos estos materiales con todo gusto. Ustedes si quieren algún material de gamificación, trabajar de repente el storytelling a través de historietas que podemos hacer en el aula, o el Flip Classroom o aula inversa, con todo gusto para poder compartir estos debates y discusiones que se puede generar en una sesión de aprendizaje, estos proyectos creativos que están relacionados no solamente con el trabajo, por ejemplo, del arte y las matemáticas, o por ejemplo, la música y la competencia lectora, ¿correcto? Como también actividades de tipo colaborativas o los llamados mindfulness que tienen que ver precisamente con ese control de emociones. Muy bien. William, adelante, te escuchamos. Maestra Lina, tengo una consulta. Dime. Yo tengo una nueva postura sobre el funcionamiento de la memoria. ¿Ya? ¿Podría yo desarrollar la idea? Bueno, ya está la idea hecha, sino publicarlo, ¿no? En un artículo científico o hay otra forma. Ah, claro que sí, claro que sí. Incluso te comparto, ¿me puedes escribir al correo? ¿Sí? Me escribes al correo para darte algún material para que te sirva como ayuda, para que de repente puedas trabajar a nivel de Scopus, ¿no? Que es la más notoria como artículos científicos, o subir tu paper con respecto a ese tipo de trabajo, ¿no? Ah, ya, ¿Sí? le escribo su correo. Está bien. Listo, perfecto. Muy bien. Que tengan un buen fin de semana. Sí, Rosa, te escucho. No podía levantar la mano hasta que buscaba. Rosita, Bueno, dime. sí, sabe que como justamente usted está mencionando, esta es una sesión de aprendizaje que usted nos está dando, muchas gracias, siempre hay debates, ¿no? Yo quería mencionar mi experiencia, yo también soy docente de ya muchos años y trabajo acá en la zona Huáscar, y no estoy de acuerdo con el anterior compañero que dijo que debe haber siempre una motivación, una familia, todo, no, mayormente allá esas zonas familias disfuncionales, y hay estudiantes que vienen con problemas, ahí está el papel del docente que tiene que, como sea, trabajar eso, darse cuenta. Nosotros somos psicólogos, aunque no tengamos el título, nos damos cuenta cuando un estudiante viene con la cara, bueno, triste o con problemas, o ellos mismos se acercan, profesor, he tenido problemas. Hay estudiantes que dicen su mamita está con cáncer, o su papá toma mucho, les pega, se acercan, comentan, pero ahí está el docente que tiene que trabajar. O sea, ¿a qué me refiero? De que la parte emocional va mucho, como dice la doctora, está de la mano con la parte cognitiva. Si nosotros no vemos, no analizamos la situación del estudiante, cómo están sus emociones, no va a poder aprender. Entonces, tenemos que ser con nosotros, como se dice, ¿qué les digo? No sé, magos, algo, ver la manera, cómo tener estrategias para que el estudiante se olvide, podemos decir así, en ese momento de su problema y digamos, que le entre el conocimiento que le estamos impartiendo. A eso va mi comentario, profesora, que no estoy de acuerdo que todo Gracias, es Rosita. así. Estos son espacios precisamente para socializar esa idea, ¿no? Y no se olviden, por eso es que traía a colación ese ejemplo que les ponía con respecto a esa pregunta, ¿no? De que si existe o no existe, si es o no es, si la motivación es generada acá o generada allá, ¿no? Ese preámbulo. Entonces, a mí me parece súper interesante y me quedo con esta frase. Llevo años operando el cerebro, pero nunca he visto el pensamiento. Pero sin embargo, gracias al pensamiento, miren mis estimados maestras y maestros, psicólogos y psicólogos, todo lo que hemos conseguido en la vida. ¿Cierto? No vemos el pensamiento, pero sí practicamos, está presente en nuestras vidas. Ha sido un gusto compartir con ustedes una vez más esta experiencia, y la próxima clase ya estamos trabajando con sesiones de aprendizaje. Ahí, por favor, con todo gusto, de repente voy a enseñarles desde los momentos de una sesión de aprendizaje cómo trabajar
toda esta parte de la neuroeducación. Que tengan ustedes un bonito fin de semana. Un abrazo grande. Nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por sus aportes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alina. Como siempre, muy interesante su ponencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Magali, por escuchar.